Audiolibros en Latino presenta Martin Hewitt, detective, en El caso del granero incendiado. Una vez más, Everard Myatt o Catherine Hunt estaba perdido. Martin Hewitt había tenido un éxito total, ya que había recuperado los bonos perdidos del Sr. Bell, pero la policía no logró capturar a ninguno de los conspiradores. La investigación en la residencia de Henning mostró que se debieron haber realizado preparativos cuidadosos para una huida inmediata en caso de ser necesario, y la huida tuvo lugar. El hombre en el hospital, que había sido golpeado mientras llevaba de uno a otro el mensaje extraordinario que Hewitt descifró, permaneció inconsciente durante algunos días y no pudo ser interrogado hasta algún tiempo después. Luego afirmó haber olvidado por completo el mensaje en el que iba cuando sufrió el accidente, y los médicos que lo atendían informaron a la policía que era muy posible que la declaración del individuo fuera cierta. Dijo que a veces llevaba mensajes cuando conseguía trabajo, pero no recordaba nada sobre el mensaje de la llave, ni quién se lo había enviado, ni a dónde debía ir. Sin embargo, la policía, aunque afirmaba aceptar su declaración, lo vigiló con cautela después de su salida del hospital, ya que tenían una gran sospecha de que sabía más de lo que quería contar. Pero no se supo nada más de los cómplices hasta que otro caso de Martin Hewitt trajo la noticia, y de una manera bastante extraña. El asunto comenzó, como muchos de los asuntos de Hewitt, con la recepción de un telegrama, seguido inmediatamente por otro. Como el primero se había entregado en una oficina rural poco antes de las 8 de la tarde anterior, no se entregó en la oficina de Hewitt hasta la mañana siguiente, de acuerdo con las antiguas costumbres y tradiciones observadas en el sistema telegráfico de este país. Había sido enviado desde Drogham, en Middlesex, y era simplemente una solicitud muy urgente a Hewitt para que viniera de inmediato, firmada por Claire Petrel. El segundo telegrama, que llegó justo cuando Hewitt estaba leyendo el primero, al llegar a su oficina, decía lo siguiente: «¿Recibió el telegrama? Mire los periódicos. Asunto de vida o muerte. Vendría personalmente, pero no puedo dejar a mi madre. Por favor, responda. Petrel». La respuesta fue instantánea. Hewitt vendría en el próximo tren, porque había visto el periódico de la mañana y sabía la urgencia del caso. Pero una consulta a la guía de ferrocarriles mostró que los trenes de Drogham eran menos de los que uno podría suponer, considerando la proximidad del pueblo a Londres, y que el siguiente saldría en aproximadamente 1 hora y cuarto, así que envié a Hewitt antes de que partiera. De hecho, él subió a mis habitaciones mientras yo estaba empezando a desayunar. «Mire esto», dijo, «me han llamado para el caso de Drogham. ¿Ha visto el informe?». Como redactor editorial, tenía poco que ver con el lado de las noticias de mi periódico, y de hecho no tenía más que un vago recuerdo de algún titular como «Tragedia en un granero» en un periódico de la tarde anterior y «Asesinato en Drogham» en otro, así que no podía reclamar un conocimiento muy preciso del asunto. «Aquí tiene un periódico, veo», dijo Hewitt alcanzándolo. «Tal vez su informe sea más detallado que el mío». Me dio su propio periódico y comenzó a buscar en el otro. «No», dijo después, «es más o menos lo mismo. Sin duda, un informe de agencia de noticias para ambos periódicos». El informe que leí decía lo siguiente: «Singular tragedia. Se informa de un hecho extraordinario en Drogham, un pequeño pueblo a 15 millas de Londres, que implica una fatalidad trágica que ha llevado a una acusación de asesinato. El jueves por la noche se descubrió que un antiguo granero sin uso desde hace algún tiempo estaba ardiendo, y solo gracias a los esfuerzos extraordinarios de los aldeanos se pudo extinguir el fuego. Al examinar el lugar ayer por la mañana se encontró el cuerpo del señor Victor Petrel, un caballero que había vivido en la zona durante algún tiempo y que había estado desaparecido desde poco antes del descubrimiento del fuego entre las ruinas. El cuerpo estaba quemado casi hasta ser irreconocible, pero no lo suficiente como para ocultar el hecho de que el desafortunado caballero no había perecido en el incendio, sino que había sido víctima de un acto criminal. La garganta estaba cortada muy profundamente, y no hay duda de que el asesino debió haber incendiado el granero con el objeto de destruir todas las huellas del crimen. La policía ha detenido al señor Percy Bowmore, un visitante frecuente en la casa del difunto». «Mi telegrama», dijo Hewitt, «claramente proviene de un familiar de este señor Petrel que ha fallecido, tal vez una hija, ya que menciona que no puede dejar a su madre.
En ese caso, probablemente sea hija única, ya que no menciona a otros. A menos que los demás sean demasiado jóvenes, sugerí. Exactamente, respondió Hewitt. Bueno, Brett, añadió, hoy es sábado. El sábado, por supuesto, era mi día libre, y entendí que Hewitt insinuaba que si quería podía acompañarlo a Throckham. Sábado está bien, dije, y no tengo compromisos. ¿Le gustaría que lo acompañara? Como prefiera, mi amigo. Por el momento puedo adivinar muy poco del caso, naturalmente, más allá de lo que he leído en el periódico. Pero el sutil sentido de mi experiencia me dice que hay muchas posibilidades de que sea un caso interesante. En cuanto a mí, no me importa admitir que, especialmente en estos casos de campo, donde los recursos de la civilización no siempre están cerca, nunca me molesta tener a un amigo conmigo que no sea demasiado orgulloso para ser útil. No se necesitó persuasión alguna y a su debido tiempo partimos juntos. Es mi experiencia que hay lugares a menos de 20 millas de Londres que son mucho más rurales, más tranquilos y menos influenciados por la gran ciudad que se encuentra tan cerca que lugares que están 3 o 4 veces más lejos. Están lo suficientemente lejos como para no ser perturbados por el tráfico suburbano y lo suficientemente cerca como para no sentir la influencia de las grandes líneas ferroviarias. Esas líneas principales pasan llevando sus mercancías y pasajeros a lugares mucho más lejanos, y solo se llega a cualquier parte de esta zona intermedia a través de pequeñas líneas secundarias, con trenes lentos y poco frecuentes, y aún así es probable que uno tenga que conducir una buena distancia hasta su destino. Throckham era justo uno de esos lugares de los que hablo, y esa era la razón por la que teníamos tanto tiempo para tomar el primero de los 6 trenes tranquilos por los cuales se podía llegar a la zona durante el día. La estación era Redfield, y Throckham quedaba a 3 millas de distancia. En Redfield, un cochero con un carruaje de 2 ruedas esperaba a Hewitt. Solo se esperaba un caballero, como explicó el hombre, ofreciéndose a dar las riendas a cualquiera de nosotros. Pero Hewitt deseaba hablar con el cochero, y yo tomé gustosamente el asiento trasero, entendiendo muy bien que mi amigo podría trabajar mejor si primero obtenía la mayor cantidad de información posible de un informante tranquilo antes de discutirla con los parientes del difunto, probablemente confusos y distraídos por sus emociones naturales. El cochero era un hombre educado e inteligente, y le dio a Hewitt todo lo que sabía del caso con total claridad, como pude escuchar perfectamente. No puedo decirle mucho, señor, dijo, más allá de lo que creo que usted ya sabe. Supongo que no conocía al señor Petrel, mi amo, que ha fallecido. No, pero era extranjero, supongo, francés por el nombre. Bueno, no, señor, respondió el cochero pensativo. No exactamente francés. Creo, aunque a veces hablaba en francés con la señora. Vinieron de algún lugar de las Indias Occidentales, creo, y tienen un poco de sangre oscura, aunque, por supuesto, no me corresponde decirlo. Sí, hay muchas familias así en las Indias Occidentales francesas. ¿Ha oído hablar de Alexandre Dumas? No, señor, no puedo decir que sí. Bueno, él fue un gran francés, pero tenía tanta sangre oscura como su amo, probablemente más. Y también venía de las Indias Occidentales, pero continúe. Debe entender, señor, que el señor Peitral ha vivido aquí 1 o 2 años. Yo solo he estado con él 9 meses. Siempre hablaba inglés, tan bien como usted o yo, y siempre lo llamaban señor Peitral, no monsieur ni señor, ni ninguno de esos títulos extranjeros. Creo que estaba naturalizado. La señora Peitral, ella es una inválida. Vino aquí como inválida, eso me dijeron. Nunca sale de su habitación, excepto en un sofá para inválidos que he llevado. La señorita Claire, ella es la hija, la única, y esperaba que usted hubiera venido anoche, señor, en el último tren. Está en un estado terrible, como puede imaginar, señor. Naturalmente, perder a su padre de una manera tan terrible. Sí, señor, pero es peor que eso para ella. Verá, este señor Bowmore, al que han detenido, llevaba cierto tiempo cortejando a la señorita Claire,
y no hay duda de que ella estaba muy enamorada de él. Eso lo hace bastante malo para ella, viéndolo desde ambos lados. ¿Me entiende lo que le digo? Por supuesto, es algo terrible. Pero cuénteme, ¿cómo sucedió todo? ¿Y por qué arrestaron a este señor Bowmore? Bueno, señor, no me corresponde decirlo exactamente, y por supuesto, no conozco todos los detalles, ya que solo soy un criado. Pero dicen que hubo una disputa repentina anoche entre el señor Peitral y el señor Bowmore. Personalmente creo que el señor Peitral se estaba volviendo un poco mal últimamente. No sé qué es lo que le pasaba. El jueves por la noche, justo después de la cena, se fue a dar un paseo al atardecer, y solo un poco después el señor Bowmore llegó por la tarde, fue tras él. Parece que se dirigieron hacia el granero de Pensmeadow, primero el señor Peitral y luego el señor Bowmore alcanzándolo por detrás. Un hombre los vio, un guardabosques. Estaba tumbado en silencio en un pequeño bosque al otro lado de Pensmeadow y ellos no lo vieron cuando pasaron juntos. Estaban discutiendo, al parecer, aunque Grant, ese es el guardabosques, no pudo oír exactamente de qué se trataba, pero escuchó al señor Peitral decirle al señor Bowmore que se fuera. Prefiero estar solo, y que ya había tenido suficiente del señor Bowmore, según pudo entender Grant. Fuera de mi vista, señor, le dijo el viejo caballero finalmente, golpeando el suelo con el pie y agitando el puño en la cara del joven caballero. Y entonces Bowmore se dio la vuelta y se fue caminando. Un momento, interrumpió Hewitt. Me está contando lo que Grant vio y oyó. ¿Cómo llegó esa información hacia usted? El propio Grant me lo contó a mí, señor. Me dijo cada palabra ayer. Me lo dijo 2 veces, de hecho. Lo primero en la mañana cuando encontraron el cuerpo y luego otra vez después de ir a Redfield y de que lo llevaran ante la policía. Fue por eso que arrestaron al señor Bowmore, por supuesto. Entendido. ¿Este guardabosques Grant trabaja para el mismo empleador que usted? Oh, no, señor. La propiedad del señor Peitral es solo un acre o 2 de jardín y un prado. El señor Grant trabaja para el coronel White en la mansión. Muy bien. Estaba diciendo que el señor Peitral le dijo al señor Bowmore que se fuera de su vista y que el señor Bowmore se fue. ¿Qué sucedió luego? Bueno, Grant vio al señor Bowmore alejarse, pero fue solo un engaño, una artimaña, ¿sabe? Se alejó hasta la esquina del pequeño bosque donde estaba Grant y luego se adentró en el bosque y comenzó a seguir al señor Peitral, observándolo entre los árboles. Pasó muy cerca de donde estaba Grant, siguiendo al señor Peitral y vigilándolo, y así Grant los perdió de vista. ¿Grant dijo qué estaba haciendo en el bosque? Dijo que había encontrado marcas de trampas para conejos allí y estaba vigilando para ver si alguien volvía a colocar más. Sí, una parte bastante normal de su trabajo, lógicamente. ¿Y luego qué? Entonces Grant no vio nada más. Esperó un poco y luego se movió a otra parte del bosque. Y no notó nada en particular hasta que el granero se incendió. Ya estaba oscuro. Sí, debe contarme sobre el incendio. ¿Quién lo descubrió? Oh, un hombre que volvía a casa por el camino. Corrió y llamó a algunas personas y trajeron la bomba de incendios del pueblo y sacaron agua del estanque de los caballos que estaba justo cerca. Ya estaba bastante destruido como para lograr apagar el fuego, pero no se había ido por completo como se podría haber esperado. Verá, llevaba algún tiempo sin uso, señor, y allí casi no había más que viejos arados rotos y trastos, y además, al comienzo de la semana hubo mucha lluvia, como tal vez recuerde, señor, así que la paja del techo estaba bastante empapada, ya que estaba deteriorada y todo, y lo mismo sucedía con la madera, porque no se sabe cuándo fue la última vez que se pintó. Así que el fuego no se propagó tan ferozmente como podría haberlo hecho, ¿entiende? De lo contrario, supongo que habría terminado todo antes de que pudieran intervenir. No parece un lugar muy propenso a incendiarse, comentó Hewitt. Viejos arados y otros trastos no son muy inflamables, que digamos. Exacto, señor, y eso es lo que hace que parezca tan extraño, supongo. Pero había 1 o 2 fajos de paja de guisante vieja allí, arrojados el verano pasado, dicen.
porque eran sobrantes del último cargamento y allí los dejaron. ¿Y cuándo fue visto el señor Bowmore después? Regresó paseando, señor, y le dijo a la señorita que había dejado a su padre afuera, o algo por el estilo, creo. No mencionó nada de la pelea, según creo, pero dijo que el granero estaba en llamas, lo cual debe haber sabido bastante temprano, señor, porque queda 1 milla de la casa en esa dirección, y el cochero señaló con su látigo. Al parecer no se sospechó del asesinato hasta ayer por la mañana, ¿verdad? No, señor. La señorita Claire se puso terriblemente preocupada cuando su padre no volvió a casa, como es de esperar, y especialmente porque no volvió a casa en toda la noche. Pero cuando el fuego se extinguió por completo, la gente se fue a dormir en su casa y no fue hasta la mañana siguiente que alguien entró a investigar. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo. Muy quemado, según sé. Terriblemente quemado, señor. Si no fuera porque el señor Petrarch está desaparecido, dudo que hubieran sabido que era él en absoluto. Fue necesaria la examinación de un médico para determinar claramente que se le había cortado la garganta. Pero eso fue lo que sucedió, y profundo, según dijo el médico. Y ahora el cuerpo ha sido llevado a la morgue de Redfield. Hewitt hizo algunas preguntas más y obtuvo respuestas igualmente directas, excepto cuando el cochero tuvo que confesar su ignorancia. Pero pronto llegamos a la casa a la que Hewitt había sido convocado. Era una casa agradable, apartada del pueblo, un poco alejada de un recodo de la carretera que bordeaba un trozo de césped abierto. Al entrar por la puerta principal, alcancé a vislumbrar por un instante un rostro pálido en una ventana de arriba, y antes de que pudiéramos llegar a la puerta del salón, Miss Claire Petrarch se encontró con nosotros. Era una joven de singular belleza, apenas oscurecida por los evidentes signos de un profundo dolor y ansiedad. Su tez, de un delicado tono marfil, apenas se veía afectada por las marcas de insomnio y lágrimas que, no obstante, eran evidentes. Sus ojos eran grandes y negros, y su cabello negro azabache tenía una ligera ondulación, que era el único signo distintivo de su mezcla de sangre de una raza diferente. «Oh, señor Hewitt», exclamó, «me alegra tanto que haya venido por fin. He estado esperando tanto tiempo, y mi pobre madre está empezando a sospechar». «¿Entonces no se lo ha dicho?», preguntó Hewitt. «No, la matará cuando lo sepa, estoy segura, la matará en el acto. Solo he dicho que mi padre está enfermo en Redfield. Oh, ¿qué debo hacer?». La pobre chica parecía a punto de derrumbarse, y Hewitt habló con voz firme y clara. «Lo que debe hacer es esto», dijo. «Debe prestar atención a lo que le diga y contarme todo lo que quiero saber de manera precisa y concisa. En ese caso haré todo lo posible, pero si se derrumba, me va a limitar. Todo depende de usted, recuérdelo. Este es mi amigo íntimo, el señor Brett, que se ha ofrecido amablemente a ayudarnos. Ahora bien, en primer lugar, creo que conozco los puntos principales del caso por los periódicos y especialmente por su cochero. Pero cuando me llamó, sin duda tenía alguna idea o intención concreta en mente. ¿Cuál era?». «Oh, es inocente, señor Hewitt, lo es de verdad. Es el único amigo que tengo en el mundo, el único amigo que todos tenemos». «Tranquila, tranquila», dijo Hewitt, invitándola amable y firmemente para que se sentara. «Debe mantener la calma, ¿sabe? Si quiere hacer algo, debe mantenerla». Esperaba que esa fuera su creencia sobre él. Ahora, cuénteme por qué está tan segura de ello. «Señor Hewitt, si usted lo conociera, no preguntaría. Él nunca dañaría a mi pobre padre. Salió tras él puramente por amabilidad, porque yo estaba inquieta. Él nunca le haría daño, señor Hewitt, nunca, nunca. No puedo decirlo lo suficientemente alto, nunca lo haría. Oh, mi pobre padre, ¿y ahora?». «Cálmese de nuevo», exclamó Hewitt aún más enérgicamente. Podía ver que temía un colapso histérico que podría ocurrir en cualquier momento después de la prolongada angustia que Miss Petrarch había sufrido.
Escuche ahora, no debe asustarse mucho. Si el señor Bowmore es inocente y dice que está tan seguro de ello, entonces no tengo duda de que encontraremos una forma de demostrarlo, si solo se esfuerza al máximo para ayudarme y mantener la calma. Por lo que puedo ver hasta ahora, no hay nada en su contra de lo que debamos tener miedo si lo abordamos correctamente. Y claro, la policía realiza arrestos de este tipo como precaución en un caso como este, solo con la más mínima pista. Vamos, ahora dice que estaba inquieta cuando su padre salió después de la cena del jueves por la noche. ¿Por qué? No lo sé con certeza, señor Hewitt. En realidad, fue mi madre quien estaba inquieta por algo que nunca me explicó. Mi padre solía salir por las noches después de la cena, justo como lo hizo el jueves por la noche. No sé por qué, pero creo que tenía algo que ver con la ansiedad de mi madre. ¿Se vistió para la cena? No últimamente. Solía vestirse siempre, pero últimamente ha dejado de hacerlo. Hewitt se detuvo por un momento pensativo. Luego dijo: sé que la señora Peitral es una inválida y sin duda no está mejorando debido a su ansiedad. Pero si fuera posible, me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Qué opina? Pero Miss Peitral estaba completamente en contra. Al parecer, su madre sufría de problemas de espalda con complicaciones nerviosas muy graves y no se podía predecir el resultado de la más mínima emoción. Nunca recibía extraños y si era posible evitarlo, debía evitarse en ese momento. Muy bien, Miss Peitral. Primero iré a ver algunas cosas que debo observar y trataré de prescindir de la ayuda de su madre tanto como sea posible. Pero ahora, por favor, debe responder algunas preguntas más usted misma. Las preguntas de Hewitt parecían proporcionar poca información sustancial adicional. Al menos eso me pareció. El señor Peitral había alquilado la casa en la que nos encontrábamos, llamada The Lodge, hace 2 años. Antes de eso, la familia había vivido en Surrey, pero no se habían mudado directamente de allí. Hubo un viaje a Estados Unidos de por medio, por algún asunto de negocios del señor Peitral, y fue en el viaje de regreso que conocieron al señor Percy Bowmore. El señor Bowmore no tenía amigos más cercanos que Canadá y estaba estudiando para el bar, de una manera bastante desordenada según entendí. La infancia de Miss Peitral había transcurrido en las Indias Occidentales, en la ciudad de San Domingo, de hecho, donde su padre había sido comerciante. Su madre había sido una inválida indefensa desde que Miss Peitral tenía memoria. En cuanto al compromiso con Bowmore, parecía haber contado con la aprobación total de ambos padres desde el principio. Sin embargo, hacía unos meses, según ella pensaba, su padre había experimentado un cambio bastante curioso. No podía decir qué lo había causado, pero se volvió nervioso y melancólico, a menudo distraído e incluso irritable y malhumorado, algo que nunca había visto antes. Además, leía los periódicos diarios con mucho cuidado y avidez. Era evidente que Miss Peitral no tenía idea de ninguna causa que pudiera haber llevado a una pelea entre Bowmore y su padre, y las preguntas más astutas de Hewitt no lograron obtener la más mínima sugerencia de motivo para tal suceso. Hacía unos 10 días, el señor Peitral regresó muy agitado de un corto paseo después de la cena, y desde ese día había hecho una práctica de salir inmediatamente después de la cena todas las noches sin falta, caminando a través del prado y en dirección a Penns Meadow. La primera visita de Percy Bowmore después de que esta práctica hubiera comenzado fue el jueves, pero la presencia del visitante no hizo ninguna diferencia, como Miss Peitral había esperado. Su padre se levantó abruptamente después de la cena y se fue como de costumbre, y esta vez la señora Peitral, que había sido llevada a la cena, mostró una inquietud singular con él. Curiosamente, Miss Peitral comentó que había experimentado la misma sensación en otras ocasiones cuando su esposo había estado enfermo o en dificultades, incluso a cierta distancia. Esta vez, la sensación fue tan intensa que rogó a Bowmore que se apresurara atrás del señor Peitral y lo acompañara en su caminata. El joven hombre lo hizo, pero regresó solo después de un rato, diciendo simplemente que había perdido de vista al señor Peitral y que supongo que podría haber regresado a casa por algún otro camino. Y también mencionó que le habían dicho que el granero de Penns Meadow estaba en llamas.
Cuando se hizo tarde y el señor Petrel no regresó, Bowmore salió nuevamente e hizo preguntas en todas las direcciones. Fue necesario inventar una historia para tranquilizar a la señora Petrel, quien había sido llevada de vuelta a su habitación. Bowmore pasó toda la noche en una búsqueda e investigación infructuosas, y luego, por la mañana, llegaron las terribles noticias del descubrimiento del granero incendiado y al final de la tarde, Bowmore fue arrestado. La pobre chica tuvo una gran lucha para contener sus emociones durante la conversación, y al terminar, Hewitt tuvo que usar todo su tacto para mantenerla en pie. El agotamiento físico, además de los problemas mentales, estaban en su contra y necesitaba un estímulo. Así que Hewitt dijo: «Ahora debe hacer todo lo posible, y si sigue aguantando como lo ha hecho hasta ahora, tal vez pronto pueda tener buenas noticias para usted. Debo ir de inmediato y examinar los hechos. En primer lugar, me gustaría que me trajeran todos los pares de botas o zapatos que pertenezcan a su padre. Envíelos y luego vaya a cuidar a su madre. Recuerde, estará ayudando todo el tiempo». Hewitt examinó las botas y los zapatos con gran rapidez, pero con un ojo singularmente rápido para las peculiaridades. Le gustaban los zapatos ligeros, dijo, y prefería usar zapatos en lugar de botas. Hay pocas botas y apenas están desgastadas, a pesar de que vivía en el campo. Pisa de forma cuadrada con el pie derecho, hacia adentro con el izquierdo, y desgastaba más el talón izquierdo que el derecho. Está claro que odiaba los clavos, ya que todos están cosidos a mano. Apenas se ve ni un solo clavo, y todos están con cordones, tanto las botas como los zapatos. Vamos, este es el par más desgastado. También es un par del mismo tipo que la criada me dice que debía estar usando, ya que no están aquí. Zapatos bajos con cordones, los llevaremos con nosotros. Salimos de la casa y buscamos a nuestro amigo el cochero. Él nos señaló claramente el camino por el que su amo había ido en su último paseo. Nos mostró la puerta, aún cerrada, por encima de la cual había saltado para llegar al prado adyacente, y nos indicó cómo encontrar el pequeño bosque y el granero. Tanto dentro como fuera de la puerta había un pequeño parche sin hierba, desgastado por los pies, y aquí Martin Hewitt encontró de inmediato su rastro. «El suelo se ha endurecido desde el jueves por la noche», dijo. «Y eso es mucho mejor, mantiene las marcas para nosotros». «¿Ve qué más hay aquí?» Ciertamente había huellas de pisadas, pero estaban tan pisoteadas y confusas que no podía sacarle sentido. Sin embargo, el ojo entrenado de Hewitt las interpretó sin esfuerzo, como si estuviera leyendo una carta escrita de forma ilegible. «Aquí está el pie derecho, bastante claro», dijo, ajustando cuidadosamente el zapato que había traído en la marca. «Pisó eso cuando cruzó la puerta. A mitad de camino hay otra huella de pisada. Supongo que es de Bowmore, porque puedo ver signos de otras en ambas direcciones de ida y vuelta. Pero lo sabremos mejor enseguida». Se levantó y seguimos el rastro irregular a través del prado. Como ocurre con la mayoría de estos senderos de campo, su dirección estaba claramente indicada por la hierba delgada y pisoteada, con un punto desnudo aquí y allá. Hewitt se tomó la molestia de echar solo un vistazo rápido a cada uno de estos lugares mientras pasábamos, pero eso fue todo lo que necesitó. El prado estaba bordeado por un seto con un escalón, y en el lado opuesto de este escalón mi amigo se arrodilló nuevamente, mostrando signos de atención. «Un poco de suerte», informó. «El zapato izquierdo ha recogido un pequeño trozo de ramita de espina rota justo aquí. ¿Ve la marca? El zapato se había empapado un poco en la suela en este punto y la espina se quedó pegada. Espero que se haya quedado completamente pegada. Si es así, nos ayudará maravillosamente cuando lleguemos al granero, debido a todo el revuelo de gente pisoteando alrededor del fuego». Así que continuamos hasta llegar al borde del pequeño bosque. El camino del campo rodeaba esto, y aquí Hewitt se arrodilló y se puso a trabajar con gran minuciosidad. «Manténgase alejado del camino, Brett», me advirtió, «o podría empeorarlo. La policía ha estado aquí, veo, y bastante recientemente, viniendo desde la dirección de Radfield. Aquí hay 2 pares de botas de la policía inconfundibles y otro par pesado junto a ellas. Sin duda trajeron al guarda para que les explicara todo en detalle».
Desde la esquina del bosque hasta un punto 40 yardas a lo largo del camino, de vuelta a la esquina nuevamente, y luego Hewitt entró en el bosque, examinando cuidadosamente cada pulgada del suelo mientras lo hacía. Luego finalmente se me unió. «Creo que el guarda ha dicho la verdad», dijo. «Es bastante evidente gracias al suelo blando por aquí, a pesar de las botas de los policías. Aquí vinieron juntos. El trozo de espina todavía se adhiere al zapato, como ve, y aquí se detuvieron. Las marcas se dan la vuelta y los pasos de Bowmore retroceden hasta la esquina del bosque. Peitral da la vuelta y continúa, y los pasos de Bowmore entran en el borde del bosque y avanzan entre los árboles. Tal vez no lo vea tan bien como yo en las partes herbosas, supongo, pero ahí están. Seguiremos las huellas de Peitral. Veo que las de Bowmore vuelven por el mismo camino». El siguiente escalón llevaba a Penn's Meadow. Este prado, uno bastante grande, se extendía sobre una colina bastante pronunciada, al otro lado de la cual se encontraba el granero. Desde el escalón se podían distinguir dos caminos, uno subiendo recto por el prado en dirección al granero, y el otro bordeándolo a la izquierda, paralelo al seto. «Aquí es donde las huellas se separan», observó Hewitt reflexivamente. «¿Y qué significa eso? ¿Maniobras o qué?». Pensó un momento y luego continuó. «Dejaremos las huellas por el momento y veremos el granero. Supongo que está recto adelante». Cuando llegamos a la cima de la colina, el granero quedó a la vista, un desolado y siniestro montón de ruinas. La mayor parte de la estructura principal aún estaba en pie, e incluso parte del techo de paja aún se mantenía en su lugar, chamuscado y roto. A la derecha, desde donde estábamos, se podían ver los tejados del pueblo, dando indicaciones de la posición de la carretera hacia Redfield. Una sola figura humana estaba a la vista, la de un policía de guardia frente al granero. «Ahora tenemos que deshacernos de este excelente compañero», dijo Hewitt, «o se opondrá a la inspección que quiero hacer. Me pregunto si sabe mi nombre». Caminamos hacia el granero y Hewitt, asumiendo el mayor aire posible, se dirigió al policía. «¿Policía?», dijo. «Estoy aquí oficialmente, aquí está mi tarjeta. Seguro que conocerá el nombre si tiene alguna experiencia amplia, especialmente experiencia en Londres. Estoy investigando este caso a nombre de la señorita Preitel, cooperando, por supuesto, con la policía. ¿Dónde está su inspector?». Era un policía campesino bastante humilde, pero estaba visiblemente impresionado, incluso nervioso, por la pomposidad elaborada de Hewitt. Saludó, trató de parecer innaturalmente sagaz y confesó que no podía decir exactamente dónde estaba el inspector, ya que las cosas estaban revueltas en ese momento. Podría estar en el pueblo de Trockham, pero lo más probable es que estuviera en Redfield. «Ah», respondió Hewitt con condescendencia. «Ahora, si está en el pueblo, ¿me haría un favor, policía, si le dice que estoy aquí? Si no está allí, regresará de inmediato. Seré responsable aquí hasta que regrese. No se tarde mucho, ¿sí?». El hombre quedó sorprendido y posiblemente un tanto dudoso. Pero Hewitt era tan extremadamente altivo y tan enérgico y oficial que la inteligencia inferior capituló débilmente, y después de otro saludo incómodo, el policía del pueblo había desaparecido en dirección a la carretera. En cuanto desapareció, Hewitt se dirigió al granero en ruinas. La puerta había desaparecido, y la madera chamuscada y carbonizada que estaba esparcida por el lugar tenía un aspecto absolutamente horrible. Quizás debido principalmente a mi imaginación de conocer la espantosa tragedia que el lugar había presenciado. Dentro del umbral había un gran montón de cenizas ligeras, claramente la paja de guisante de la que había hablado el cochero. Y entre estas cenizas y parcialmente entre ellas, marcado de alguna manera extraña en el suelo, había una forma negra horrible que me estremecía al ver, mientras Hewitt la señalaba con un dedo móvil que trazaba la figura de una persona postrada. «¿Nunca ha visto eso antes en una casa quemada?», preguntó Hewitt en voz baja. «Yo sí, más de una vez. Ese tipo de cosas siempre deja una extraña mancha debajo, como una sombra». Pero los asuntos reclamaban a Martin Hewitt y entró cuidadosamente en el granero.
Apenas lo hizo, se detuvo repentinamente, silbando suavemente y señalando algo que yacía entre la suciedad y las cenizas al pie de esa forma terrible. «¿Ve?», dijo. «No mueva nada, pero mire». Me acerqué sigilosamente con todo el cuidado que pude y me agaché. El lugar estaba lleno de una vasta confusión de trastos, cenizas y carbón, que al principio no logré ver en absoluto lo que había llamado tanto la atención de Hewitt. Incluso cuando entendí su indicación, todo lo que vi fue alrededor de una docena de pequeños aros de alambre, cada uno de ellos de 1/4 de pulgada de largo o menos, que yacían entre un poco de ceniza gris que se aferraba a los extremos de algunos de los aros en masas. Incluso mientras miraba, algo más llamó la atención de Hewitt. Entre las cenizas de paja había algunos restos de papel y cartón, y cerca de ellos había otro resto más pequeño, claramente de alguna otra sustancia. Hewitt tomó mi bastón y volteó a este resto. Se deshizo al hacerlo y de su interior se escaparon 2 o 3 palitos chamuscados. Hewitt tomó uno y lo examinó detenidamente. «¿Ve la férula de lata?», dijo. «Ha sido un pincel, y eso era una caja de colores», señaló el resto que estaba a sus pies. «Siendo así», continuó, «ese papel y cartón probablemente era un cuaderno de dibujo. Brett, salgamos un poco, aquí hay algo increíble». Salimos afuera y Hewitt me miró con una expresión curiosa que por más que lo intenté no pude entender. «Supongamos», dijo, «que el señor Víctor Peitral no está muerto después de todo». «¿No está muerto?», exclamé. «Pero lo está. Nosotros sabemos». «Me parece», continuó Hewitt, con sus ojos aún fijos en los míos, «que realmente sabemos muy poco de este asunto hasta ahora. El cuerpo era irreconocible, o casi. ¿Recuerda lo que dijo el cochero? Si no fuera porque el señor Peitral está desaparecido», dijo, «dudo que hubieran sabido que era él en absoluto. Creo que esas fueron sus palabras exactas. Además, debe recordar que ninguno de los parientes de Peitral ha visto el cuerpo». «Pero entonces», protesté, «si no es su cuerpo, ¿de quién es?». «Ah, cierto», respondió Hewitt. «¿De quién es? ¿No ve las posibilidades de esto? Hay una caja de colores y un cuaderno de dibujo quemados. ¿Quién llevaba una caja de colores y un cuaderno de dibujo? No Peitral. De lo contrario, lo habríamos sabido por parte de su hija. Ella hacía hincapié en que los paseos nocturnos de su padre eran completamente sin rumbo, según su conocimiento o conjetura. Ella no sabía nada de ningún dibujo. Y otra cosa, ¿no ve lo que significan esas cosas?». Señaló el lugar de los pequeños aros de alambre. «No, en absoluto». «Hombre, ¿no ve que son botones de bota? Cuando las botas se encogieron, los hilos se quemaron y los botones se cayeron. Los botones de bota están hechos de una especie de composición que se quema hasta convertirse en ceniza gris, una vez que el fuego realmente los atrapa, como puede comprobar usted mismo en cualquier momento. Puede ver que la ceniza todavía se aferra a algunos de los vástagos, y allí están los vástagos, colocados en 2 grupos de 6, tal como cayeron. Ahora bien, Peitral salió con zapatos con cordones». «Pero si Peitral no está muerto, ¿dónde está?». «Exactamente», respondió Hewitt, con la expresión curiosa todavía en sus ojos. «Como dice, ¿dónde está? Y como dijo antes, ¿quién es el hombre muerto? ¿Quién es el hombre muerto y dónde está Peitral y por qué se ha ido? ¿No ve las posibilidades del caso ahora?». La luz se me reveló de repente. Vi lo que Hewitt quería decir. Aquí estaba una posible explicación de todo el asunto. El cambio reciente de temperamento de Peitral, sus rondas nocturnas, su expulsión de Bowmore y por último su desaparición, su huida, como ahora parecía probable. El caso había dado un giro extraño y nos miramos el uno al otro con ojos significativos. Podría ser que Hewitt, suplicando por la infeliz chica que acabamos de dejar para probar la inocencia de su amante, llevara precisamente con ese acto a su padre a la horca. «Pobre chica», murmuró Hewitt mientras nos quedábamos mirándonos. «Mejor que siga creyendo que está muerto, como lo hace. Brett,
Hay muchos hombres buenos que estarían dispuestos a desechar estas pruebas por el bien de la chica y su madre, considerando lo poco que puede haber para perjudicar a Bowmore. Pero la justicia debe prevalecer, aunque el golpe caiga, como suele suceder, sobre inocentes y culpables juntos. Mire, ahora tengo otra idea. Quédese en guardia mientras lo intento. Se apresuró hacia el lado opuesto de la amplia franja de terreno pisoteado que rodeaba el granero quemado, y comenzó a buscar de un lado a otro, alejándose cada vez más de mí y acercándose al estanque de los caballos y a la carretera. Finalmente desapareció por completo y me dejó solo con el granero quemado, mis pensamientos y aquella forma difusa en el suelo del granero. Era pleno día, pero no me sentía demasiado feliz, y no estaría nada ansioso por mantener la vigilancia policial durante la noche. Quizás Hewitt había estado ausente un cuarto de hora, quizás un poco más, cuando lo vi regresar apresuradamente y hacerme señas. Me acerqué a él. «Está todo correcto», exclamó. «He vuelto a encontrar su rastro. Ahí está, con la marca de la espina y todo, junto a la carretera y en un paso. Dirigiéndose a Redfield, probablemente a la estación. Vamos, lo seguiremos. ¿Dónde está ese tonto policía? Oh, el lío que pueden armar cuando realmente lo intentan». «Necesitamos esperarlo. ¿Por qué?» «Sí, es lo mejor ahora, con esas pruebas ahí tendidas, y debemos decirle que nadie lo saque de aquí. Ahí viene». La figura pesada del policía local era visible a lo lejos, y gritamos y le hicimos señas para apurarlo. Sin embargo, la agilidad no formaba parte de la naturaleza de ese policía, y más allá de una súbita agitación de su cabeza y sus hombros, que adivinamos que se debía a un espasmo dignificado de prisa pausada, no vimos ninguna aceleración aparente en su paso. Mientras esperábamos, percibimos el sonido de ruedas desde la dirección de Redfield, y a medida que el policía se acercaba desde la derecha, el sonido de las ruedas se acercaba desde la izquierda. Pronto avistamos una calesa, el tipo de vehículo polvoriento que circula en cada estación de tren rural en este país, y cuando el conductor nos vio en la carretera, comenzó a agitar su látigo de una manera muy singular y emocionada. A medida que se acercaba, gritaba, aunque al principio no podíamos distinguir sus palabras. En ese momento, el policía, trotando pesadamente, se encontraba a pocos metros. El pasajero de la calesa, un hombre delgado, de tez oscura y edad avanzada, se inclinó sobre el costado para mirarnos, y con eso el policía se detuvo bruscamente, con un gran suspiro, y se tambaleó hacia la zanja. «¡Aquí está!», exclamó el conductor de la calesa, sin prestar atención a las airadas protestas de su pasajero. «¡Aquí está! ¡Está bien! ¡No es él! ¡Aquí está!». «¡Cállate, tonto!», gritó el enfadado pasajero. «¿Dejarás de hacerme el ridículo?». «Para nada», exclamó el excéntrico cochero. «No quiero ningún pasaje, señor. Lo llevo a casa por honor y gloria lo conseguiré. Aquí está». Hewitt comprendió el caso de inmediato. El policía aturdido, el cochero emocionado y el pasajero enfadado. Saltó a la carretera y le habló al cochero, quien se detuvo repentinamente frente a nosotros. «El señor Victor Peitral, supongo», dijo Martin Hewitt. «Sí, señor», respondió el caballero de aspecto oscuro bruscamente, «pero no lo conozco». «Ha habido muchos problemas aquí, señor Peitral, por su ausencia de casa, como sin duda se habrá dado cuenta, y su hija me envió un telegrama. Mi nombre es Hewitt, Martin Hewitt». El rostro de Peitral cambió instantáneamente. «Conozco bien su nombre, señor Hewitt», dijo. «Hay un asunto, pero ¿quién es este?» «Mi amigo, el señor Brett, quien amablemente me ayuda hoy. Si me permite retenerlo un momento, me gustaría hablar con usted aparte». «Por supuesto». El señor Peitral descendió del carruaje y los dos se apartaron un poco. Vi a Hewitt hablar y señalar hacia el granero quemado, y adiviné fácilmente lo que estaba diciendo. Estaba advirtiendo a Peitral sobre lo que había descubierto en el granero, explicándole que debía informar a la policía, y preguntando si en esas circunstancias Peitral deseaba ir a casa o hacer otros arreglos. A menudo, el deber de Hewitt hacia sus clientes y su deber como ciudadano defensor de la ley lo colocaba en una posición delicada como esta. Pero no hubo vacilación por parte del señor Victor Peitral. Claramente no temía nada y se dirigía a casa. «Muy bien, entonces», escuché a Hewitt decir mientras se volvían hacia nosotros.
Tal vez sea mejor que sigamos despacio y que mi amigo atraviese los campos primero para dar la noticia. Brett sabía que sería útil tarde o temprano. Así que me apresuré con la feliz aunque delicada misión de devolver tanto al padre como al prometido a la señorita Claire Peitral. La señorita Peitral tuvo que descansar bajo el cuidado de una enfermera, ya que la conmoción fue muy grande y su agotamiento físico también era considerable. Bowmore, ahora liberado y siendo un joven muy agradable, vino con preguntas apresuradas y felicitaciones, y luego se apresuró a ir a Londres para enviar un cable a sus amigos en Canadá, por temor al efecto de los telegramas de los periódicos. Cuando finalmente Hewitt y yo nos sentamos con el señor Peitral en su estudio, Peitral dijo: «Señor Hewitt, no estoy seguro de hasta dónde pueden llegar las explicaciones entre nosotros. Hay más en esa muerte en el granero de lo que la policía jamás adivinará». Peitral lucía agotado y desgastado, ya que, como ya había dejado entrever, apenas había dormido 1 hora desde que dejó su casa el jueves. «Estoy cansado», dijo, «y agotado, pero eso no es algo novedoso para mí, y no estoy seguro de que no podamos ser útiles el uno al otro. ¿Mi hija le dijo por qué envió al señor Bowmore tras de mí el jueves por la noche?» Hewitt explicó brevemente el asunto, tal como lo había escuchado de la señorita Peitral. «Ah», dijo Peitral pensativo, «así que ella pensó que mi actitud se volvió taciturna hace unos meses. Lo hizo sin duda porque tenía recuerdos, y más aún tenía aprensiones. Señor Hewitt, creo haber leído en los periódicos que de alguna manera estuvo involucrado en el extraordinario caso del asesinato del señor Jacob Mason». «Es completamente correcto, lo estuve». «Hubo otro caso poco tiempo antes que posiblemente no haya oído. Encontraron a un hombre estrangulado cerca de la columna de York en Pall Mall, con exactamente la misma marca en la frente que encontraron en el señor Mason». «También conozco ese caso, al igual que el otro». «¿Conoce el nombre del asesino?» «Creo que sí. Hablamos en confianza, por supuesto, como cliente y profesional». «Por supuesto. ¿Cuál era su nombre?» «He escuchado 2 nombres, Everard Myatt y Catherine Hunt». «Ninguno de esos es un nombre real y dudo que alguien aparte de él mismo lo sepa. Hace más de 20 años lo conocí como Myers. Era jamaicano, señor Hewitt. La vida vil de ese hombre ha merecido ser castigada 1000 veces, pero si pertenece a alguien, me pertenece a mí». Era terrible ver el repentino cambio ardiente en el anciano. Su languidez desapareció en un instante. Sus ojos ardían y sus fosas nasales se dilataban. Durante un rato se quedó así, con la boca trabajando con pasión. Luego se recostó en su silla con un suspiro. «Me estoy haciendo viejo», dijo más tranquilamente, «y tal vez no tenga suficiente fuerza para perder los estribos. Bueno, como dije, Myers era jamaicano, un renegado blanco. ¿Recuerda que durante la rebelión de los negros en 1865 había un hombre blanco traidor entre los negros? Ayer ahorcó a algunos rebeldes, y con razón, pero la peor criatura de toda la isla escapó, probablemente con la ayuda de esa piel blanca que debería haberle asegurado un castigo mayor que el resto. Escapó a Haití. Probablemente han oído algo de Haití y del estado general de las cosas allí». Ambos lo habíamos oído. De hecho, el asunto había llamado especialmente la atención de Hewitt por el caso que he contado en otro lugar como el asunto de la tortuga. En cuanto a mí, había leído el libro de Sir Spencer St. John sobre la República Negra y me había impresionado mucho la imagen gráfica que da la horrible y ensangrentada parodia de gobierno regular que prevalecía allí. Nada en lo peor de las repúblicas sudamericanas se le puede comparar remotamente. En los peores periodos no había un crimen imaginable que no pudiera y no fuera cometido abierta e impunemente por cualquiera que estuviera del lado correcto del llamado gobierno, y el gobierno no era más que un crimen organizado en sí mismo. «Bueno», continuó Peitral, «entonces no necesito extenderme en eso. Y entenderán el tipo de lugar al que Myers huyó y cómo le convenía. Era un hombre de habilidad mucho mayor que cualquier villano grosero en el poder, y era peor que todos ellos.
No era tan tonto como para aspirar a un poder político destacado. Eso generalmente llevaba al asesinato. Era el chacal, el intrigante, el poder detrás del trono, el instigador de la mitad de las maldades que se gestaban en ese desdichado lugar, y se beneficiaba de ello con poco riesgo. Era el consejero de confianza de esa criatura horrible llamada Domingue. Si saben algo de Haití, sabrán lo que eso significa. En ese momento yo era comparativamente joven y era comerciante en Puerto Príncipe. Era un lugar malo, por supuesto, y los negocios eran lo suficientemente arriesgados. Pero precisamente por esa razón las ganancias eran grandes y eso atraía a un joven optimista como yo. Me fue muy bien y pensé en salir de allí con lo que había ganado. Pero era fatal ser considerado rico en Puerto Príncipe, a menos que fueras un villano en el poder o socio de uno. Yo no era ninguno de los dos, y Mayes me consideró una víctima adecuada. No solo yo, no, ni siquiera yo y mi fortuna. Señores, mi pobre esposa, que ahora yace. A Peitral se le cortó la voz. Se levantó como si se estuviera ahogando, y Hewitt se levantó para calmarlo. No importa, dijo. Siéntese tranquilo ahora. Entendemos. Descansa un momento. El anciano se hundió de nuevo en su silla y durante un rato enterró su rostro en las manos. Luego continuó. No es necesario entrar en detalles, dijo él con voz ronca. Basta con decir que se pusieron en marcha todos los terribles mecanismos de fuerza y astucia en mi contra. Así llegó el momento en que, siguiendo una pista de un confidente de la comisaría de policía que tuvo la humanidad de recordar un favor que le había hecho, huyeron en medio de la noche, mi pobre esposa, yo y nuestros 3 hijos, sin nada en el mundo excepto nuestras vidas y la ropa que llevábamos puesta. Podría haber intentado subir a un barco extranjero en el puerto, pero sabía que sería inútil. Me habrían entregado por cualquier cargo criminal que Mayes decidiera presentar, junto con mi esposa y mis hijos. Tenía la esperanza de llegar de alguna manera a San Cristóbal, donde tenía un amigo, al otro lado de la frontera, en el otro gobierno de la isla, la República Dominicana. Eso estaba a más de 80 millas, a través de pantanos, bosques y montañas. Bueno, lo logramos. Lo hicimos, señor Hewitt, y aún sueño con ello. Nos persiguieron, señor, nos persiguieron con perros. Nos escondimos de ellos todo un día entre las hierbas altas, hasta los hombros en el agua de un pantano pestilente de fiebre. Claire, la bebé, en la espalda de su madre, y ambos niños en la mía. Murieron al día siguiente. Mis 2 hermosos hijos murieron en mis brazos, y yo estaba demasiado débil incluso para enterrarlos. Hubo otra larga pausa y la cabeza del hombre volvió a estar inclinada entre sus manos. Luego continuó, pero al principio sin levantar la cabeza. Lo logramos, señores, lo logramos. Llegamos arrastrándonos a San Cristóbal al cabo de 5 días, y desde ese momento mi querida esposa nunca ha vuelto a ponerse de pie. Así lo superamos, y la bebé Claire fue la que sufrió menos. Era demasiado pequeña para entender, y su madre la salvó cuando yo no pude salvar a los niños. Hizo otra pausa y luego se sentó, pálido, pero completamente dueño de sí mismo. Disculpen, caballeros, estoy seguro de que entenderán y comprenderán mis sentimientos, dijo. No hay mucho más que contar. Mayes no duró mucho tiempo en Haití. Domingue fue derrocado y me dijeron que Mayes abandonó la isla y se dirigió a otra parte del mundo. Años después supe que estaba en China, aunque no puedo asegurar qué tan cierto era ese rumor. Mi amigo en San Cristóbal en realidad era mi primo. Me ayudó a recuperarme y después de un tiempo me ayudó a iniciar un negocio en Santo Domingo bajo mi nombre actual, Peitral, que en realidad era el apellido de soltera de mi madre. En ese momento hubo un impulso repentino en el comercio con los Estados Unidos y me dediqué aún más a mis asuntos para distraer mis pensamientos. En 15 años, resumiendo la historia, logré hacer una pequeña fortuna que he traído a Inglaterra con la idea de tener un final tranquilo para mi vida y la de mi esposa, aunque dudo que eso suceda ahora. Lo dudo y les diré por qué.
Señor Hewitt, cuando me fui sin previo aviso el jueves por la noche, estaba siguiendo a Myers. Hewitt asintió sin mostrar sorpresa. ¿Y el hombre muerto en el granero? Ese es otro de sus 1000 crímenes, sin duda alguna, aunque difiere. ¿Sabe por qué llamó mi atención sobre los asesinatos de los hombres Denson y Mason y me hizo pensar? En cada caso el asesinato fue por estrangulamiento y la evidencia médica en las autopsias mostró que se realizó mediante un torniquete. De hecho, en el segundo caso el torniquete mismo fue dejado atrás. Sí, respondió Hewitt, lo aflojé yo mismo, pero desafortunadamente llegué demasiado tarde. Bueno, ahora, continuó Peitral, en Haití, en mi época, los enemigos de Myers tenían la costumbre de morir repentinamente en la noche, por estrangulamiento, y un torniquete siempre era el instrumento. Así como el asesinato era un procedimiento bastante popular en ese maldito lugar, el estrangulamiento con torniquete se convirtió durante un tiempo en la forma más común del crimen. Era rápido, efectivo y silencioso, ¿ve? Por lo tanto, un asesinato por torniquete, algo desconocido en este país, llamó mi atención de inmediato, y cuando le siguió otro tan pronto, sentí algo parecido a la certeza. Y el triángulo también era sugerente. Hewitt escuchaba atentamente, sin mostrar ninguna señal de risa en absoluto, a pesar de la aprensión de su cliente. En cualquier caso, continuó Peitral, entenderá que la conjunción del torniquete con el triángulo rojo en los dos casos que conoce me causó cierta incomodidad. Mi hija, como ha dicho, notó un cambio en mis hábitos desde entonces. Mi esposa hizo más. Ella conocía la razón. Señor Hewitt, soy un hombre mayor, pero hay sangre más caliente en mis venas que en las suyas. Mi padre era inglés, aunque difícilmente lo supondría, pero mi madre, a cuyo nombre he vuelto, era una criolla francesa. Así que quizás mis instintos naturales se acerquen más a los de nuestra salvaje ascendencia que los suyos. No sé si me entenderá o no, pero puedo decirle que incluso ahora, en frío, porque mi paroxismo se ha agotado de mí, y a mí mismo me parece que sería mi deber, por no decir mi deber sagrado, acabar con ese delincuente. Mis antiguas pasiones pueden haber dormido, pero aún están vivas y las encontré despiertas cuando me di cuenta de que Myers estaba vivo y en Inglaterra. Las palabras cuerdo y demente son elásticas en su aplicación, pero dudo que me hubiera considerado estrictamente cuerdo últimamente. Elaboré planes locos para la destrucción de este miserable, y estaba dispuesto a dedicarme a mí mismo y a todo lo que poseía en ese propósito. Más de una vez contemplé venir a usted, sabiendo que se habría encontrado con el hombre en una de sus villanías, con la idea de buscar su ayuda. Pero reflexioné que probablemente no se haría parte en un plan de venganza privada, y vacilé. Y luego, hace poco más de una semana, vi al hombre en persona. Cambiado sin duda, pero no tan cambiado como yo mismo. Sin embargo, seguro como estoy de él ahora, vacilé entonces, porque fue aquí en el prado que usted conoce, cerca del granero, y la cosa parecía tan propensa a ser una ilusión que casi sospeché de mis sentidos. Era crepúsculo, y él estaba caminando y hablando con otro hombre, mucho más joven. Y luego, mientras aún estaba confundido por la sorpresa, y cuando pasaron detrás de un grupo de árboles, Myers desapareció y vi a su compañero solo. Era un joven, al parecer un artista, con un cuaderno de dibujos y colores. Hewitt y yo nos miramos. Peitral lo notó y se detuvo. «No importa», dijo Hewitt. «Por favor, continúe». Después de eso, salía todas las noches con la esperanza de volver a ver a mi enemigo. En varias ocasiones vi al joven artista esperando junto al granero con expectación, pero nadie se unía a él. Descubrí que este joven estaba alojado en una cabaña del pueblo y decidí no perderlo de vista. Finalmente, el jueves por la noche vi a Myers nuevamente. El señor Bowmore estaba aquí, y cuando salí de la casa me molestó mucho siguiéndome. Me vi obligado a decirle que deseaba estar solo, y estaba en un estado nerviosamente explosivo cuando lo hice. Parecía renuente a irse. Mi ira estalló, y lo ordené violentamente que se fuera. Según lo que me ha contado, parece que me siguió, pero me perdió de vista cerca de Pensmeadow. Bueno, sea como sea, vi a Myers y al joven artista nuevamente. Observé desde un lugar bastante incómodo y el anochecer se acercaba, por lo que no podía ver todo lo que sucedía,
pero enseguida me di cuenta de que Myers se alejaba solo por el camino y lo seguí. A partir de ese momento creo que realmente enloquecí, aunque mi locura no me llevó a atacarlo de inmediato. Tenía una curiosidad por ver a dónde iría y una extraña idea cruel de dejarlo correr un poco primero, como un gato siente, supongo, con un ratón. Puede juzgar que no estaba en mi estado mental normal por el hecho de que durante todo el día de ayer y parte de hoy ni siquiera pensé en telegrafiar a casa para decir que me había ido a Londres, porque a Londres fue a donde lo seguí. No saqué boleto en la estación, subí al andén sigilosamente y me metí en el tren sin ser visto, ya que él y un chico eran los únicos pasajeros y temía llamar la atención. Fue bastante fácil en una estación como Redfield y pagué mi pasaje en Londres. Y después de todo, lo perdí. Lo perdí en Londres. ¿Cómo? Como un tonto. Lo vi entrar en una casa y esperé. Lo seguí de nuevo y esperé en otra. Podría haberlo arrojado al río desde el paseo del Támesis y me contuve. Y entonces, ya sea que haya comenzado en una esquina oscura o en un grupo de personas, no puedo decirlo, pero de repente descubrí que estaba siguiendo un desconocido de aproximadamente la misma forma y estatura que Myers. Era lo que debería haber esperado y previsto en las calles de Londres por la noche. Si he estado loco, entonces fue cuando estuve peor. Supongo que para ese momento ya debía ser demasiado tarde para volver a casa, pero nunca pensé en eso. Corrí por las calles toda la noche como un tonto buscando a Myers. Continué durante todo el día de ayer. Esperé y observé durante horas en las 2 casas que había visitado, y no fue hasta temprano esta mañana que me arrojé en una cama de un hotel privado en Euston Road. Dormí un poco y mi paroxismo pasó. Quizás soy más afortunado de lo que estoy dispuesto a pensar, ya que aún no estoy en peligro de ser juzgado por asesinato. Este hombre apasionado, caprichoso y afligido era claramente el objeto de un interés fascinado para Hewitt. Mi amigo esperó un momento y luego dijo: «Las casas a las que llamó, me gustaría saber cuáles son y dónde lo perdió de vista». Peitral se recostó y miró pensativamente durante medio minuto completo el rostro de Hewitt. «¿Sabe?», dijo finalmente. «Creo que no responderé esa pregunta ahora. Me gustaría dejarla por 1 o 2 días. Ayer no se lo habría dicho, ni siquiera bajo tortura, no, ni una palabra. Habría dicho: corra su propia suerte y atrápelo si puede. En cuanto a mí, lo considero mi presa y usaré cualquier pista que haya encontrado yo mismo. Una idea loca, pensará tal vez. Para mí, la pregunta es: ¿estaba más cuerdo entonces o ahora? Me tomaré 1 o 2 días para pensarlo». En menos de 1 o 2 días se estableció la identidad de la víctima del granero incendiado. Hewitt tenía su idea y se comunicó con Plummer de Scotland Yard. El hombre con las botas abrochadas y el cuaderno de bocetos era el artista que había estado alojado en la cabaña del pueblo, pero que de manera sorprendente nunca se le había visto dibujar y no había dejado dibujos atrás. Les había advertido a las personas de la cabaña que podía estar ausente 1 o 2 noches, y ya se había ausentado durante 2 noches anteriormente, por lo tanto su desaparición no los perturbó. Y cuando se enteraron de que el cuerpo del señor Peitral había sido encontrado en el granero, aceptaron la noticia como un hecho. Reconocieron de inmediato una fotografía presentada por Plummer como la de su antiguo inquilino, y la fotografía se obtuvo de Messrs. Kingsley, Bell y Dalton, las víctimas previstas en el caso de los bonos, y era una de Henning, su desaparecido empleado de correspondencia. Era evidente que su muerte sería conveniente para Myers, el mayor sinvergüenza. El robo de los bonos había sido frustrado gracias a Martin Hewitt, y Henning ahora era inútil. Peor aún, podría ser atrapado o entregarse, y por lo tanto era un peligro constante, y probablemente necesitaba dinero. Siendo así, fue un hecho sorprendente que en la autopsia el cirujano que examinó la herida afirmara con absoluta certeza que había sido autoinfligida, y fue infligida con una navaja de afeitar, la de Henning, como se demostró claramente después de la investigación. Porque la navaja fue encontrada en el granero por la policía, enredada con la estructura ennegrecida de una vieja linterna. Aquí había otro enigma, uno al que la revelación final del misterio del Triángulo Rojo daría respuesta, como se verá en su momento oportuno.